Neville Goddard. Estás a punto de desbloquear un botón secreto de autocuración en tu mente no abajos. Hay un momento muy específico en la vida en el que el cuerpo empieza a hablar más fuerte que la mente. No es un colapso repentino ni algo dramático. Es silencioso. El agotamiento emocional deja de ser meramente mental y se transforma en tensión física constante. El pecho se oprime, el cuello se tensa, la respiración se entrecorta y los pensamientos no se detienen. Esto no es debilidad, ni falta de voluntad, ni mucho menos mala suerte. Es un sistema inteligente que intenta sobrevivir en un mundo que nunca se detiene. Cuando estas señales se presentan juntas, no piden más esfuerzo, piden comprensión. La ansiedad, la rigidez corporal y la sensación de alerta constante no aparecen de la nada. Son mensajes claros de que algo esencial se ha ignorado durante demasiado tiempo. Lo cierto es que tu cuerpo posee un mecanismo interno de autorregulación extremadamente sofisticado, mucho más antiguo que cualquier técnica moderna de control mental. El problema es que este mecanismo ha sido silenciado por el ritmo acelerado de la vida moderna. Este video no te llegó por casualidad. Aparece precisamente cuando este sistema comienza a exigir acceso de nuevo, incluso si aún no eres consciente de ello. Las civilizaciones antiguas comprendieron algo que se ha perdido en el exceso de información superficial de la época moderna. Para ellas, el cuerpo nunca fue solo materia. Era un sistema vivo en constante comunicación entre mente, energía y fisiología. Las enfermedades no se consideraban eventos aleatorios, sino la etapa final de desequilibrios internos prolongados. El problema nunca comenzó en el órgano, sino en el estado interno. Cuando la mente caía en desarmonía, el cuerpo registraba este patrón. Con el tiempo, lo expresaba físicamente. El mundo moderno ha adoptado el enfoque opuesto, intentando corregir síntomas aislados mientras ignora por completo la raíz del proceso. El resultado es un cuerpo que reacciona constantemente, pero rara vez se recupera por completo. Lo que casi nadie te ha dicho es que existe un punto físico real en tu cuerpo que actúa como un verdadero interruptor para el sistema nervioso. No se trata de una metáfora, ni de lenguaje simbólico, ni de creencias espirituales. Se trata de una región específica donde termina el cráneo y comienza la columna vertebral, un punto estratégico por donde pasan señales fundamentales de regulación interna. Cuando esta zona se estimula correctamente, el cuerpo recibe una clara instrucción de seguridad. Esta instrucción reduce el estado de alerta constante y permite que los procesos naturales de equilibrio se reactiven. Este conocimiento no es nuevo, simplemente se ha olvidado. Hoy en día, la mayoría de las personas viven con su instinto de supervivencia permanentemente activado, incluso cuando no existe un peligro real. El cerebro no distingue entre amenazas emocionales y físicas. La presión financiera, la sobrecarga de información, los conflictos internos y las expectativas constantes se interpretan como riesgos para la supervivencia. Esto mantiene el cuerpo inundado de cortisol y adrenalina durante largos periodos, algo que biológicamente no está diseñado para durar. El desgaste se acumula y se manifiesta como ansiedad crónica, fatiga mental y una sensación constante de agobio. Este estado no es normal, aunque se ha vuelto común. Neville Goddard dijo que el hombre vive aprisionado por los estados que ocupa, pero lo que casi nunca se discute es que estos estados comienzan en el cuerpo antes de convertirse en pensamientos conscientes. Un cuerpo en tensión automáticamente mantiene una mente en miedo. Un cuerpo seguro permite que la mente se calme sin esfuerzo. Por eso, intentar cambiar los pensamientos sin regular el sistema nervioso casi siempre fracasa. Intentas mantener la calma mientras el cuerpo sigue enviando señales de peligro. Si este contenido ya te ha empezado a resultar claro, suscribirte al canal ahora es la mejor manera de no perderte las siguientes partes, ya que a continuación te explicamos cómo acceder a este mecanismo de forma práctica y segura, sin esfuerzo excesivo ni misticismo vacío. El final de este video conecta todo esto de una forma que cambia por completo tu comprensión de la ansiedad, la tensión y el control interno. Y es precisamente por eso que la mayoría de la gente nunca lo consigue. El conflicto interno se intensifica y la frustración aumenta. El orden correcto siempre ha sido de adentro hacia afuera, comenzando por la fisiología. Este botón interno que exploramos no requiere creencia, fe ni persuasión mental. Solo requiere el estímulo adecuado. El cuerpo responde a las órdenes físicas de forma directa e inevitable. Cuando la presión, la respiración y el ritmo están alineados, la respuesta se produce independientemente de tu opinión sobre el proceso. Por eso este método ha trascendido culturas, épocas y sistemas de creencias. Funciona porque se comunica directamente con el lenguaje del sistema nervioso, no con las narrativas mentales. Al activarse,
interrumpe la estimulación interna excesiva y crea espacio para la autorregulación. Imagina este punto como un interruptor central para tu estado interno. Cuando se activa correctamente, reduce la actividad del sistema de lucha o huida y activa el sistema de descanso y recuperación. La respiración se profundiza, los músculos comienzan a relajarse y la mente pierde su urgencia caótica. Este cambio no es forzado. Surge de forma natural cuando el cuerpo recibe el mensaje correcto. El cerebro comprende que ya no necesita monitorear todo a la vez. Esta simple transición cambia por completo la forma en que percibes tus propios pensamientos. La razón por la que esta información no se enseña ampliamente es simple. Un ser humano con un sistema nervioso regulado es menos reactivo, más consciente y mucho más difícil de manipular. No necesita anestesia constante ni distracciones constantes para soportar la vida. Piensa con claridad, decide con calma y responde en lugar de reaccionar. Este tipo de estado interno siempre se ha considerado peligroso para los sistemas que dependen del caos emocional. Por lo tanto, el conocimiento se ha fragmentado, distorsionado o tratado como superstición. Lo más impresionante es que este botón nunca ha estado oculto fuera de ti. Siempre ha estado accesible, esperando la orden correcta. No necesitas equipo, rituales complejos ni un entrenamiento prolongado. Solo necesitas saber dónde tocar y cómo respirar. Este punto actúa como una puerta entre lo físico y lo mental, un portal de transición entre la tensión y el equilibrio. Al activarse, crea las condiciones ideales para que el cuerpo haga lo que siempre ha sabido hacer: ajustarse, regularse y sanarse. A partir de ahora, lo que estás a punto de aprender no es teoría ni motivación vacía. Es un procedimiento claro, sencillo y profundamente efectivo. El viaje comienza al identificar este punto exacto y comprender por qué es tan poderoso. No se trata de intentar cambiar quién eres, sino de devolverle a tu cuerpo el control que ha perdido. Cuando ese control regresa, todo comienza a reorganizarse de forma natural. Y esto es solo el comienzo. Antes de que cualquier técnica funcione, hay algo fundamental que debe entenderse. El cuerpo es el mapa. No se necesitan símbolos externos, instrumentos antiguos ni interpretaciones místicas confusas. Todo lo que necesitas está integrado en tu propia anatomía. El interruptor que regula los estados profundos de estrés y calma se encuentra en un punto donde la estructura física se encuentra con la regulación neurológica. Es un lugar ignorado por la mayoría de la gente, pero considerado sagrado por las culturas que observaban el cuerpo con atención. Encontrar este punto es como encontrar el panel de control olvidado de un sistema extremadamente avanzado. La ubicación es sorprendentemente sencilla, pero requiere atención. Al tocar la nuca y deslizar los dedos hacia abajo, se puede sentir el extremo del hueso craneal, justo debajo, una pequeña cavidad blanda antes de las vértebras cervicales. Este discreto espacio es donde el cráneo se une con la columna vertebral. No llama la atención visualmente, pero funcionalmente es uno de los puntos más estratégicos del cuerpo humano. Durante siglos, este lugar se ha considerado un portal de regulación, equilibrio y protección interna. En la medicina tradicional china, este punto se conoce como VG16 o Feng Fu, que se traduce como Palacio del Viento. El nombre puede sonar poético, pero su función es sumamente práctica. Para los antiguos médicos orientales, el viento simbolizaba las influencias externas que perturbaban el cuerpo, como el frío, la tensión y el estrés. Creían que muchas enfermedades se originaban cuando estas influencias entraban por este portal y se propagaban por el sistema nervioso. Por lo tanto, estimular este punto no era solo una forma de tratamiento, sino también una estrategia preventiva. En las tradiciones taoístas, este punto se consideraba un punto de convergencia para el flujo de energía vital que asciende por la columna vertebral hacia el cerebro. Se creía que, cuando este flujo se bloqueaba, la mente se volvía confusa, pesada y excesivamente reactiva. Los pensamientos repetitivos, la dificultad para concentrarse y la sensación de fatiga mental se consideraban signos de estancamiento energético en este punto específico. Al activarlo, el flujo se restablecía, permitiendo que la energía vital nutra el cerebro y favoreciera la claridad, la memoria y la presencia. Incluso sin usar el lenguaje de la energía, la ciencia moderna ha llegado a la misma conclusión por diferentes vías. Esta región concentra terminaciones nerviosas profundamente conectadas al tronco encefálico, un área responsable de regular funciones automáticas como la respiración, la frecuencia cardíaca y el estado de alerta. No es casualidad que los estímulos en esta área produzcan respuestas casi inmediatas en el cuerpo. El organismo reconoce esta región como un centro de comando primitivo, capaz de redefinir rápidamente el estado interno cuando se activa correctamente.
El hecho de que este punto sea tan poderoso, y sin embargo, tan poco utilizado revela algo curioso sobre la vida moderna. Hemos perdido la capacidad de sentir nuestro propio cuerpo. Vivimos casi exclusivamente de la cabeza hacia arriba, atrapados en pensamientos, pantallas y estímulos externos. El cuerpo se convierte simplemente en un vehículo que transporta la mente de un compromiso a otro. Este desapego crea un ruido constante que impide el acceso a mecanismos de autorregulación simples y eficaces que siempre han estado disponibles. Cuando tocas ese punto conscientemente, ocurre algo diferente. No es solo contacto físico, es atención concentrada. El sistema nervioso responde no solo al tacto, sino también a la intención presente en el gesto. Este simple acto crea un puente entre la percepción y la fisiología. El cuerpo empieza a salir del modo automático y entra en un estado de escucha. Es en ese momento que el interruptor empieza a responder. Pero encontrar el punto es solo la mitad del proceso. El verdadero error que comete la mayoría de la gente es pensar que simplemente presionar el punto de cualquier manera funcionará. Eso no activa nada. El cuerpo no responde a la fuerza, sino a la constancia. La presión sin una respiración adecuada es solo estimulación mecánica. La respiración sin ritmo es solo aire entrando y saliendo. Lo que transforma este punto en un botón funcional es la sincronización precisa entre el tacto, la respiración y la pausa. Ese es el código que casi nadie enseña. Este código no es complicado, pero requiere atención plena durante unos instantes. Y quizás ese sea el mayor desafío para la mente moderna. Estar presente menos de un minuto parece simple, pero revela cuán condicionados estamos a la distracción constante. La buena noticia es que el proceso en sí mismo enseña al cuerpo a liberarse de este patrón. Con cada repetición correcta, el sistema nervioso aprende una forma nueva, más corta y eficiente de escapar del estado de alerta excesiva. Ahora que se ha localizado el punto y el mapa interno empieza a tener sentido, es hora de aprender a girar la llave correctamente. El siguiente paso no implica esfuerzo, sino precisión. No implica control mental, sino cooperación con el cuerpo. A partir de aquí, entramos en la activación del interruptor, donde la respiración, la presión y el ritmo se unen para producir un cambio concreto en tu estado interno. Encontrar el punto es como tener la llave de un sistema avanzado, pero ninguna llave funciona si se gira al azar. El cuerpo no responde precipitadamente, sino a la coherencia. El secreto de la activación no reside en la fuerza del toque, sino en la sincronicidad entre la respiración, la presión y la atención. Este punto está diseñado para responder cuando el cuerpo reconoce un patrón de seguridad específico. Cuando este patrón se activa, la respuesta ocurre casi de inmediato, sin esfuerzo mental ni intento de control consciente. El primer elemento de este código es la postura. La columna vertebral debe estar alineada para permitir que las señales neurológicas fluyan sin interferencias. Ya sea sentado o de pie, lo importante es que la cabeza no se proyecte hacia adelante y que el pecho esté lo suficientemente abierto para permitir una respiración profunda. Esta posición no es estética, sino funcional. Comunica al sistema nervioso que no hay una amenaza inminente, creando el ambiente interno necesario para que la orden sea aceptada. El segundo elemento es el tacto consciente. Al colocar el dedo índice o medio sobre el punto VG16, la presión debe ser firme, constante y cómoda. No se trata de una presión agresiva ni de un contacto superficial. Es un punto medio preciso que indica presencia, sin generar una actitud defensiva. El cuerpo interpreta este tipo de estímulo como intencional y seguro. Este detalle cambia por completo la respuesta neurológica. Una presión incorrecta genera resistencia. Una presión correcta genera apertura. El tercer elemento, y quizás el más importante, es la respiración. El cuerpo regula los estados internos principalmente a través del ritmo respiratorio. Las respiraciones cortas mantienen el sistema alerta. Las respiraciones profundas activan los mecanismos de descanso. Al inhalar lentamente por la nariz, manteniendo la presión en el punto correcto, se crea un doble mensaje de seguridad. El cuerpo comprende que no hay necesidad de reaccionar. Empieza a relajarse incluso antes de que te des cuenta. Al final de la inhalación, se produce una pausa. Este momento suele ignorarse, pero es durante ella que se registra la señal. Contener la respiración durante unos segundos con los pulmones llenos crea un estado de máxima receptividad interna. El sistema nervioso entra en un breve silencio, como si escuchara atentamente. Mantener la presión durante esta pausa es lo que transforma el gesto en una orden. Es en ese instante que el interruptor comienza a cambiar de posición. La exhalación completa el ciclo. Al soltar lentamente el aire por la boca, como si soplaras con una pajita,
permites que la tensión se libere junto con la respiración. Al mismo tiempo, la presión en el punto se alivia gradualmente. Esta sincronicidad le enseña al cuerpo que soltar es seguro. La mente no necesita dar órdenes. El cuerpo entiende qué hacer por sí solo. Cada exhalación profundiza el estado de calma. Este simple ciclo, al repetirse varias veces, crea una reacción en cadena en el sistema nervioso. La frecuencia cardíaca comienza a disminuir. Los músculos del cuello y los hombros se relajan sin esfuerzo. La respiración se vuelve más profunda automáticamente. La mente, que antes parecía ruidosa, comienza a perder su urgencia. Los pensamientos siguen surgiendo, pero ya no controlan el estado interno. El cuerpo recupera control. Lo que está sucediendo ahora mismo no es una relajación superficial. Es un cambio real en el dominio neurológico. El sistema de lucha o huida pierde prioridad, y el sistema de descanso y recuperación toma el control. Este proceso es biológico, automático y sumamente eficiente. No estás convenciendo a tu cuerpo de nada. Simplemente estás activando un mecanismo que siempre ha existido, pero que rara vez se ha utilizado conscientemente. Cuanto más se repite este ciclo, más rápido responde el cuerpo. El sistema nervioso aprende mediante la repetición. Reconoce patrones y crea atajos. En poco tiempo, el simple acto de tocar el punto comienza a inducir la calma incluso antes de respirar profundamente. Esto no es una sugestión mental, es condicionamiento neurológico. Literalmente, estás entrenando a tu cuerpo para liberar el estrés con mayor facilidad. Ahora que se comprende el código de activación, surge la pregunta inevitable. ¿Qué sucede exactamente dentro del cerebro cuando se activa este interruptor? La respuesta a esta pregunta es lo que transforma esta práctica de algo interesante a algo profundamente transformador. Para comprender esto, necesitamos observar una de las estructuras más importantes y subestimadas del cuerpo humano, el nervio que regula su estado interno. Para comprender la eficacia de esta técnica, es necesario comprender la función del nervio vago en el cuerpo humano. No es un nervio más, sino la principal vía de comunicación entre el cerebro y los órganos vitales. Su nombre proviene del latín vagus, que significa errante, precisamente porque recorre casi todo el cuerpo, conectando el cerebro, el corazón, los pulmones, el estómago y los intestinos. Donde quiera que actúa el nervio vago, regula, ralentiza y restaura. Es el hilo invisible que mantiene el cuerpo en equilibrio cuando todo parece caótico. El nervio vago es el principal comandante del sistema nervioso parasimpático, responsable del estado conocido como descanso y recuperación. Este sistema es el opuesto directo del sistema de lucha o huida, que predomina cuando estamos bajo estrés. Mientras que el sistema simpático acelera la frecuencia cardíaca, tensa los músculos y reduce la respiración, el sistema parasimpático hace exactamente lo contrario. Reduce la frecuencia cardíaca, profundiza la respiración y permite que se produzcan los procesos de regeneración. Sin él, el cuerpo se agota. El problema es que la vida moderna mantiene el sistema nervioso simpático permanentemente activado. Incluso sin peligro físico real, el cuerpo reacciona como si lo estuvieran acechando constantemente. Los plazos, las exigencias, los estímulos excesivos y la inseguridad constante crean un estado de alerta constante. El nervio vago se suprime, casi se silencia. Cuando esto sucede, el cuerpo pierde su capacidad de autorregularse eficazmente. La ansiedad deja de ser episódica y se convierte en un telón de fondo constante. La estimulación correcta del punto VG16 crea un acceso directo para reactivar el nervio vago. La presión aplicada en esta región envía señales a través de fibras nerviosas al tronco encefálico, donde se encuentran los núcleos vagales. Estos núcleos interpretan el estímulo como una señal inequívoca de seguridad. El mensaje es simple y contundente: el peligro ha pasado. Al recibir esta instrucción, el cuerpo responde de inmediato, ajustando todo el sistema interno a un estado de calma funcional. Una de las primeras respuestas del nervio vago es la liberación de acetilcolina, un neurotransmisor responsable de la desaceleración natural del cuerpo. Reduce la frecuencia cardíaca, mejora su variabilidad y disminuye la inflamación sistémica causada por el estrés crónico. Este efecto no es sutil. Se puede sentir físicamente en segundos, como una sensación de relajación interna, un suspiro espontáneo o una disminución notable de la tensión muscular. Este proceso también mejora el tono vagal, que es la capacidad del nervio vago para responder rápidamente a las exigencias del entorno. Las personas con un tono vagal alto afrontan mejor la presión, se recuperan más rápido de situaciones difíciles y muestran una mayor estabilidad emocional. Estimular este aspecto con regularidad
Es como entrenar un músculo invisible responsable de la resiliencia emocional y física. Cuanto más fuerte se fortalezca, menos tiempo pasarás atrapado en estados de estrés. El efecto inmediato de esta activación suele sorprender a quienes la experimentan por primera vez. La respiración se vuelve más profunda, sin esfuerzo consciente. Los hombros se relajan, la mandíbula se relaja, la mente se calma. No es un vacío mental artificial, sino una claridad silenciosa. Los pensamientos siguen existiendo, pero dejan de gritar. El cuerpo recupera su función de regulador principal, algo que debería ser natural, pero que se ha perdido con el tiempo. Además de la calma, muchas personas reportan una curiosa sensación de energía limpia después de la práctica. Esto ocurre porque el cuerpo deja de desperdiciar recursos al mantener un estado de alerta innecesario. La energía que antes alimentaba la ansiedad se redirige a funciones de regeneración, concentración y vitalidad. No es la energía agitada de los estímulos externos, sino una energía estable, silenciosa y sostenida que permite la presencia y la acción consciente. Este estado es profundamente diferente del agotamiento disfrazado de productividad que se ha vuelto común. Aquí, la claridad surge sin tensión. La atención se mantiene sin esfuerzo. El cuerpo trabaja con la mente, no contra ella. Aquí es donde muchas tradiciones antiguas hablaban de alineación interna. Hoy en día, la ciencia simplemente describe este estado como un dominio saludable del sistema parasimpático, algo esencial para la salud a largo plazo. Comprender la función del nervio vago cambia por completo la forma en que percibes la ansiedad, el estrés e incluso la sanación. Nada de esto es un fallo personal. Son respuestas biológicas a un sistema desregulado. Y cuando aprendes a regular conscientemente este sistema, algo más profundo comienza a suceder. La calma deja de ser un simple alivio momentáneo y se convierte en un estado accesible. Y es precisamente en este estado que algo inesperado comienza a manifestarse. Desde el momento en que comprendes que la energía no responde a las palabras, sino al estado interno que la sustenta, algo profundo se ajusta dentro de ti. La mayoría de la gente repite afirmaciones como si fueran hechizos mecánicos, esperando que el universo obedezca por agotamiento. Esto nunca ha funcionado. La energía lee coherencia, no insistencia. Si el cuerpo vibra con carencia mientras la boca declara abundancia, el campo responde a la carencia, porque es más honesto que el discurso. Hay un principio silencioso que casi nadie menciona. Toda energía busca la estabilidad antes de expandirse. Esto significa que, antes de atraer algo más grande, el sistema interno intenta reorganizarse. Mucha gente interpreta este ajuste como un bloqueo, un retraso o un castigo, cuando en realidad es una alineación. La energía no rechaza las peticiones, calibra al emisor. Si algo parece desmoronarse antes de mejorar, suele deberse a que estaba desalineado con el estado en el que comenzaste. Cuando hablamos de manipulación energética, no nos referimos al control externo, sino a la regulación interna. Es como ajustar la frecuencia de una radio. La música adecuada siempre estaba ahí, pero tú estabas sintonizado con el ruido. Las emociones repetidas son patrones vibratorios. Los pensamientos recurrentes son vías energéticas. El cuerpo aprende estas vías y comienza a reproducirlas automáticamente. Cambiar la realidad requiere interrumpir el automatismo, no luchar contra el mundo. El punto crucial que diferencia a quienes se manifiestan de quienes solo estudian es la capacidad de mantener un estado sin depender de la evidencia inmediata. La energía reacciona primero en el campo invisible y luego se condensa en el físico. Quienes se rinden demasiado pronto nunca creyeron realmente, solo esperaban una confirmación rápida. La fe energética no es una creencia ciega, sino una permanencia vibracional incluso cuando el escenario aún no ha cambiado. Hay un detalle que rara vez se discute. El sistema nervioso participa directamente en la emisión de energía. Un cuerpo en alerta constante envía señales de amenaza al campo, incluso si la mente intenta pensar positivamente. Por eso los estados de calma profunda, respiración entre presencias son tan poderosos. Comunican seguridad al campo. La seguridad es una de las frecuencias más magnéticas que existen porque indica que ya hay algo que preservar. Otro error común es intentar manifestar algo para escapar del presente. Cuando el deseo surge del rechazo de la hora, conlleva resistencia. La energía no expande estados de negación, sino estados de integración. Esto no significa conformarse, sino reconocer dónde se está sin conflicto interno. Paradójicamente, cuando el presente deja de ser el enemigo, se convierte en el puente más corto hacia el cambio. El campo no funciona con la moral, el mérito ni la justicia humana. Responde a patrones.
Quienes comprenden esto dejan de personalizar los eventos y comienzan a interpretar las señales con mayor claridad. Las repeticiones no son mala suerte, sino bucles energéticos. Diferentes situaciones con la misma sensación interna indican que el estado aún no ha cambiado. El verdadero cambio ocurre cuando la emoción subyacente se transforma, no cuando el escenario varía. También está el factor identidad. No manifiestas lo que deseas, sino lo que crees compatible contigo mismo. Si en tu interior aún te ves como alguien que lucha, pierde o se sacrifica, cualquier ganancia traerá conflicto. La energía protege la coherencia de la identidad por encima de todo. Expandir los resultados requiere expandir la autoimagen de forma silenciosa y constante. Por eso las técnicas funcionan para algunos y fallan para otros. La técnica es neutral, pero el estado de quien la aplica no lo es. La visualización sin presencia se convierte en fantasía. La afirmación sin convicción se convierte en ruido. El ritual sin alineación se convierte en teatro. La energía no se deja impresionar por el esfuerzo, responde a la verdad vibracional del momento. Cuando empiezas a operar desde esta comprensión, algo cambia en tu forma de moverte por el mundo. La prisa disminuye, la ansiedad pierde su poder y la necesidad de convencer a los demás desaparece. Empiezas a ajustar el campo primero, sabiendo que el efecto es una consecuencia natural. No es misticismo ingenuo, es ingeniería interna aplicada a la realidad. Cuando todas estas piezas encajan, queda claro que el verdadero trabajo energético no se da en momentos aislados de práctica, sino en cómo se mantiene un estado a lo largo del día. No se trata de meditar 20 minutos y pasar el resto del tiempo reaccionando al mundo. Se trata de observar cómo te relacionas con los entornos, cómo respondes a las pequeñas frustraciones, cómo reacciona tu cuerpo ante las expectativas incumplidas. Estos microestados son las verdaderas órdenes enviadas al campo. La integración ocurre cuando dejas de alternar entre la esperanza y la desesperación y comienzas a operar desde una neutralidad segura. No es euforia, no es una excitación artificial, es una silenciosa sensación de estabilidad interior. Este estado comunica al campo que no hay urgencia, y curiosamente, es precisamente la ausencia de urgencia la que acelera los procesos. La energía fluye mejor cuando no está presionada, porque la presión es señal de carencia. Hay un punto de madurez energética donde comprendes que ya no necesitas activar nada. El campo responde continuamente a quien eres, no a lo que haces ocasionalmente. Cuando esta comprensión se arraiga, la ansiedad por los resultados empieza a aparecer ilógica. Te das cuenta de que los resultados son solo efectos secundarios de una alineación bien mantenida, no trofeos que perseguir. La práctica en sí, entonces, se vuelve simple, pero no fácil. Simple porque no requiere rituales complejos, palabras específicas ni momentos sagrados. No fácil porque requiere autoconciencia constante. Requiere darse cuenta de cuando se está a punto de recaer en viejos estados y elegir no alimentarlos. Requiere interrumpir las narrativas internas de victimización, escasez o anticipación negativa antes de que se vuelvan emocionales, por lo tanto, energéticas. El cuerpo, una vez más, es el termómetro. Si hay tensión crónica, dificultad para respirar y contracción en el pecho o el estómago, hay una incoherencia energética activa. Ajustar el cuerpo es ajustar la señal. Relajarse conscientemente no es pereza, es recalibración. La presencia física crea estabilidad vibracional. La estabilidad crea espacio para que nuevas posibilidades se organicen. Otro punto clave es dejar de medir el progreso únicamente por factores externos. Los cambios internos casi siempre preceden a los visibles. Cuando empiezas a reaccionar menos, a observar más y a sentir menos necesidad de demostrar algo, el campo ya se está reorganizando. Esta es la etapa en la que muchos se dan por vencidos, pensando que no pasa nada, cuando en realidad el viejo sistema se está desmantelando. La integración final ocurre cuando aceptas que el control es interno y la respuesta externa. No fuerzas los acontecimientos, te vuelves compatible con ellos. La vida entonces comienza a responder con encuentros inesperados, oportunidades que surgen sin esfuerzo y soluciones que parecen casualidades. Casualidad es solo el nombre que le damos a cuando no seguimos el proceso energético que subyace al acontecimiento. Al final, todo se reduce a una elección continua de estado. No es perfecta ni constante, sino consciente. Cada vez que regresas a la alineación sin castigarte por haberte desviado, fortaleces la nueva identidad vibratoria. Y la identidad, más que el deseo, es el verdadero imán de la realidad. Cuando comprendes esto, la manipulación energética deja de ser un truco secreto y se convierte en una forma de ser. El mundo no necesita cambiar para que te sientas completo. Cuando te sientes completo,
el mundo se reorganiza naturalmente en torno a ese estado. Este siempre ha sido el secreto que nunca se ocultó, solo ignorado por quienes buscaban afuera lo que siempre ha sido interno. Después de comprender todo esto, surge un último error, sutil y extremadamente común, que destruye silenciosamente la alineación recién creada. Este error no consiste en recaer en el pensamiento negativo, ni en dudar conscientemente, ni en abandonar las prácticas. El error consiste en intentar usar la comprensión como una identidad superior. En el instante en que una persona empieza a percibirse como el que sabe, el que ha despertado o el que comprendió algo que otros no comprendían, el campo se cierra de nuevo, porque el estado cambia sin que se dé cuenta. La energía no responde al conocimiento, sino a la posición interna. Cuando la comprensión se convierte en ego espiritual, surge la separación. La separación genera tensión. La tensión altera la emisión vibracional. El individuo puede repetir exactamente las mismas ideas, usar las mismas palabras e incluso mantener los mismos hábitos, pero el estado base ya no es la integración, sino la comparación silenciosa. Y la comparación siempre conlleva una carencia disfrazada. Aquí es donde muchos entran en un círculo vicioso. Pueden explicarlo todo, pero no lo viven. Consumen contenido, refinan conceptos, acumulan lenguaje espiritual, pero la realidad no le sigue el ritmo. No porque el método haya fallado, sino porque el estado ha pasado de la alineación a la validación. El campo detecta cuando algo se utiliza para sustentar la identidad, no la presencia. Otro aspecto de este último error es la vigilancia excesiva. La persona comienza a monitorear cada pensamiento, cada emoción, cada reacción, como si el universo la estuviera probando constantemente. Esto genera un autocontrol rígido, y el autocontrol no es coherencia. La coherencia es fluidez. Un estado verdadero no necesita ser controlado, se sostiene de forma natural. Cuando existe miedo a malinterpretar la vibración, ya existe un miedo activo. Hay una ironía aquí. Cuanto más natural es el estado, menos consciente eres de él. Los estados reales no hacen ruido, no buscan reconocimiento, simplemente organizan la experiencia a su alrededor. Cuando alguien necesita recordarse constantemente que debe mantener la frecuencia, es señal de que aún no se ha convertido en el lugar del que emana la frecuencia. El cierre correcto no se trata de intentar hacerlo mejor, sino de esforzarse menos. Menos esfuerzo, menos rendimiento, menos necesidad de confirmación. Se trata de permitir que la comprensión se vuelva silenciosa y cotidiana. Se trata de vivir, equivocarse, adaptarse y regresar sin dramas. La energía responde mejor a la honestidad imperfecta que a la perfección escenificada. Por lo tanto, quienes verdaderamente transforman su realidad casi nunca parecen obsesionados con la manifestación, las leyes universales ni el control energético. Parecen normales, centrados y presentes. No porque ignoren cómo funciona el campo, sino porque ya no necesitan pensar en él constantemente. El campo ha comenzado a pensar por ellos. Este es el punto final del viaje, cuando el conocimiento se disuelve en estado y este deja de ser un tema. A partir de entonces, la vida deja de ser algo que intentas manipular y se convierte en algo que responde. Y cuando eso sucede, no hay anuncio, ni señal mística, ni euforia. Solo una extraña sensación de que todo ha empezado a fluir al ritmo adecuado, como si siempre hubiera sido así.